¿Ya se ve el Arduino? Sí, Bien, se ve claro. vamos a empezar. Esta es la placa de Arduino, ¿sí? Que para que ustedes la puedan usar acá en el cuadro de herramientas donde dice componentes, tienen que elegir la parte que dice donde dice componentes todos. Y casi al final, ¿sí? Fíjense que hay dos microcontroladores. Este no lo usamos, el Atini, nosotros usamos el Arduino 1R3. Si bien, por lo que vieron en la primera etapa de entregas de trabajos que yo les mandé y de apuntes, la familia de Arduino es bastante grande, ¿sí? Este simulador únicamente tiene desarrollado el Arduino, lo que es Arduino 1, que es uno de los más utilizados. En la escuela tenemos absolutamente la mayoría de la familia Arduino. Todos se programan de la misma manera. Lo que varía es la capacidad del cerebro del Arduino, la capacidad de la memoria de programa y la cantidad de puertos. En esta placa Arduino que ustedes están viendo, que es la 1, que es la más convencional, tenemos dos hileras de agujeros o puertos donde nosotros podemos conectar cosas para sacar o poder poner información. Del lado de la izquierda, acá abajo, tengo las entradas que son analógicas. Generalmente se conectan sensores que miden variables como temperatura, presión, humedad y que me dan valores distintos de unos y ceros. O sea, me va a dar la temperatura de alguna manera. Esta parte de acá arriba son tensiones de referencia que podemos utilizar para la parte de alimentación de nuestros circuitos. Los GND, las masas, las tierras, que tengo estos dos de este lado y uno a la derecha. Son el mismo punto electrónico. O sea, este punto que dice GND y este punto GND y este GND son lo mismo. Y del lado de la derecha, enumerados de 0 a 13, tenemos los puertos que son de entrada-salida digital. Es decir, yo puedo escribir en estos puertos para activar la electrónica que tengo a la derecha, unos o ceros dependiendo de dónde los tengo conectados, o los puedo configurar como entrada de datos y meterle unos y ceros al Arduino para después hacer algún tipo de procesamiento. Más adelante vamos a ver que acá, por ejemplo, el 11, el 10, el 9, el 6 y el 5 y el 3 tienen una especie de ondita al costado del número porque son, aparte de ser entrada-salida digital, unos y ceros, son salidas analógicas que me van a servir, por ejemplo, para cambiar la intensidad de iluminación de un diodo LED o hacer que un motor gire más fuerte o más despacio, ¿sí? El segundo punto del trabajo práctico que teníamos, decía que teníamos que prender, si mal no recuerdo, vamos a traerlo acá a la pantalla. El ejercicio 2 dice: conecte dos circuitos con diodo LED a un Arduino. Cada circuito LED debe ir conectado a un puerto digital diferente y el programa que debes diseñar debe cumplir los siguientes requisitos. Cada diodo se tiene que encender 7 segundos, los dos al mismo tiempo. Cada diodo debe permanecer apagado 3 segundos al mismo tiempo. Y esta situación se debe repetir indefinidamente. Todos los programas que se desarrollan para Arduino se ejecutan indefinidamente hasta que uno les corta la alimentación, los apaga. Eh, la construcción eléctrica es como la que habían visto en el ejemplo que les mando yo. Tengo una resistencia a la pata positiva del diodo, la pata negativa la mando a través de estos cables de acá, de los dos diodos, la mando a GND. Si esto no está hecho así, nunca voy a lograr encender o apagar una luz. Y la otra pata que me queda libre de la resistencia va al puerto 2, porque yo así lo quise, no porque estoy obligado. Y la otra pata del segundo diodo va al puerto número 3, también por una cuestión que yo quise hacer, no porque tenga que hacerlo así. Ustedes de este lado de acá, del 0 al 13, pueden elegir el que a ustedes les quede más cómodo. Fíjense también la prolijidad de los cables. Y les digo la prolijidad de los cables porque yo necesito que ustedes puedan leer el circuito, ¿sí? Entonces, si yo tiro los cables como me van saliendo, ninguno va a entender nada. Así que ustedes, por favor, traten de hacerlo lo más prolijito posible. En cuanto a la programación, hay dos maneras de programar esto.
por código, es decir, yo voy a escribir los comandos que hagan falta para generar el programa, o lo puedo hacer por bloques. Como no estoy en el aula para enseñarles este nuevo lenguaje, que de hecho sea de paso el lenguaje que se utiliza para lo que es Arduino, se llama C o C++. Es un programa, es un lenguaje de programación que existe desde la década del 70 aproximadamente. De hecho, Unix y su hijo menor, Linux, están internamente desarrollados en este lenguaje. Es un código del tipo libre, ¿sí? Que eso ya, el término libre lo deben haber visto en software. O tengo los bloques, que es muy parecido a programar en Scratch. Como yo sé que ustedes tuvieron introducción a la programación y ahora tienen programación 1 con Madeleine y con Cecilia, están usando más bien algo parecido al Scratch y demás, vamos a usar esta opción. Para poder escribir el código, el simulador de Arduino tiene un botón justamente que dice código. Yo lo voy a habilitar y acá arriba puedo elegir bloques, bloques más texto o texto. Ustedes elijan bloques. Dentro de lo que es bloques tengo distintos colores, ven, círculos con colores que me van dando los distintos tipos de bloques de programación. Para salida de datos, para salidas de, perdón, para entrada de datos, para hacer algún tipo de anotación en el código, los de control, los de funciones matemáticas y para generar variables. Como esto es muy sencillo, vamos a arrancar únicamente con los bloques de salida. Al hacer clic ahí me habilita todos estos bloques que tengo acá. Yo lo que necesito por el momento que manejen los bloques de definir pasador, que me muestra un 0. Si yo lo amplío, tengo los 13 puertos más los puertos de entrada analógica del A0 a la 5, ¿sí? Y los dos estados posibles, alto o bajo. Alto va a ser un 1, eléctricamente va a ser 5 volt. Bajo o baja, digo, va a ser 0, un 0 lógico, o 0 de voltios, ¿sí? Porque recuerden que la electrónica va a manejar tensiones, no va a manejar unos y ceros lógicos de programación, ¿sí? Obviamente este aparato de acá lo que hace es convertir la parte de programación a tensiones que pueda entender la parte de electrónica. Si bien yo tengo que vamos a prender los dos LED, los vamos a dejar 7 segundos prendidos, vamos a apagar los dos LED, vamos a esperar 3 segundos y esto automáticamente el Arduino, el programador de Arduino lo va a hacer que se repita indefinidamente. Si cuando pasemos a escribir código, no sé si este año o ya en quinto año ustedes conmigo, vamos a ver que todo esto que están viendo en azul y naranja ustedes se escribe en una parte especial de lo que es el bloque de programación para que esto se repita indefinidamente. En este momento, como ustedes están programando en bloque, esto se hace automáticamente. Bien, fíjense que si ustedes se equivocan, arrastran todos los bloques sobre el tarro de basura y se borra todo. Vamos a empezar a hacer el programa de cero. Vamos a traer el pasador para el primer diodo LED. Yo el primer diodo LED es el de cable verde de acá, está conectado en el puerto número 2. Entonces voy a elegir el puerto número 2. ¿Qué quiero hacer? Prenderlo. Lo voy a prender, lo voy a poner en alta. Voy a traer el otro diodo LED que tengo, el pasador para el segundo diodo LED. Fíjense que el diodo LED viene por acá y va para el puerto número 3. Voy a elegir el puerto número 3. Lo voy a poner también en alta. Y ahora lo que me pide es que espere 7 segundos con el diodo prendido. Si ustedes empiezan a hacer un poco de memoria, toda esta parte es muy parecida a lo que hacíamos en tercer año con el robot, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a ahora esperar. Para esperar, tengo que llamar a una sentencia de control de estas naranjas. Y justamente el bloque de programación se llama esperar. Lo voy a arrastrar abajo del último que escribí y acá me habilita un espacio para poder escribir la cantidad que voy a esperar.
Acá, a diferencia del año pasado, el bloque esperar ya toma por defecto el tiempo en segundos. Entonces lo único que le voy a pasar es la cantidad de segundos, 7 segundos. Bien, ahora una vez que yo los prendí, esperé 7 segundos, tengo que apagar los diodos LED y dejar pasar 3 segundos y que esto se vuelva a repetir. Bien, para eso volvemos a los bloques de salida. Traigo nuevamente un pasador, voy a definir el pasador en el puerto 2 porque tengo que apagar el diodo número 1 que está en el puerto número 2, lo voy a pasar a baja, voy a definir otro pasador más, lo voy a poner en el puerto número 3 y lo voy a poner en baja. Y por último tengo que esperar 3 segundos y esto tiene que volver a empezar. Entonces voy a llamar a la función esperar, la voy a traer el bloquecito, le voy a poner los 3 segundos y en teoría ya mi programa estaría listo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Para saber si anda, voy a ocultar el código volviendo a presionar el botón de código y ahora, si está todo muy lindo y no pifié nada, le doy al botón de simulación y en teoría tendría que empezar a parpadear, digámoslo así, el diodo, estar 7 segundos prendido y 3 segundos apagado. Cuando la conexión mía de internet tenga ganas, ahí está. Vean que, y vean el relojito acá arriba. Cuando marque 7 se van a apagar. Ahí se apagó. Cuando marque 9 se van a volver a prender. ¿Sí? Y ahí automáticamente el programa se va a estar ejecutando automáticamente solo. Es una aplicación muy tonta, pero bueno, es para poder familiarizarnos y empezar a ver bien la programación. Volvamos acá. Bien. ¿Pregunta, muchachos? ¿Por qué en el segundo bloque puso en vez de alta, puso baja? Porque yo primero los tengo que prender, dejarlos prendidos 7 segundos y después apagarlos. A Ah, ver, cierto que baja es de 0 volts. claro. A ver, entendamos que yo el programa lo tengo que armar para que lo ejecute. No es que el Arduino sabe, no es que yo al Arduino le puedo decir por el oído, prendeme tanto y apagame tanto. Yo tengo que construir ese programa. El programa radica en prender un diodo 7 segundos, apagar los 3 y que eso se repite indefinidamente. Si yo no, una vez que lo prendí, le di 7 segundos de espera, los tengo que apagar, si no, no se va a apagar nunca. ¿Sí? Por eso los pongo en baja. Baja, lo que pasa es que yo tengo activada la traducción de Google y me debe convertir al español de esa manera. Baja vendría a ser un 0 o 0 volt, ¿sí? Electrónicamente hablando. Decía, Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Los bloques tienen una similitud bastante parecida al Scratch, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso me decidí, yo estaba preocupado para enseñarles a programar, chicos, porque si bien aprender un lenguaje de programación no es para gente superdotada, no estar en el aula y poder utilizar algunos otros recursos y mostrarles a ustedes cómo escribir y la sintaxis, porque programar con lenguajes de programación es muy parecido a tener que leer y escribir en otro idioma. Fíjense que nosotros tenemos, para escribir una oración la comenzamos en mayúscula, para indicar que terminó usamos algún tipo de puntuación, punto aparte, punto seguido, punto y coma. Los lenguajes de programación también, y encima hay términos muy específicos. Entonces, cuando vi que se podía programar en bloques, porque no hace mucho que se habilitó eso en este programador, dije, bueno, si los pibes me vienen usando Scratch, no van a tener mucho más problema en usar este programador. De hecho, la última versión de Scratch, corregime Cecilia si me equivoco, tiene un módulo para poder programar el Arduino. ¿Sí? Ustedes van a Sí, enchufar. tiene. Recuerden que cuando vayamos a la realidad,
el Arduino, para bajarle el programa que nosotros hacemos, hay que conectarlo a un USB de la computadora, ¿sí? Acá el simulador no es necesario porque ya estoy dentro de una computadora. Pero el Scratch tiene un par de drivers o controladores que me permiten a mí poder conectar a la compu que entienda que tiene puesto un Arduino y bajarle el programa, ¿sí? Esto que ustedes vieron recién, por más que sean bloques o en código, es lo que se llama en programación código fuente, ¿sí? Es el código que utiliza el programador. Cuando yo lo voy a cargar al Arduino, la computadora, o bien a través del software que tiene propiamente Arduino, o bien a través del software que tiene el Scratch, lo que va a hacer es tomar mi código fuente de líneas de código o de bloques, lo va a compilar, es decir, que lo va a convertir en un lenguaje y se lo va a transferir a través del USB a el Arduino. El lenguaje que va a entender el microcontrolador, que es lo que se denomina también en programación y en informática lenguaje de alto nivel, ¿sí? Cosa que nosotros no manejamos. Eso se hace internamente y lo hace el programa. Sepan eso, porque acá el simulador es muy lindo, me permite ver cosas que se asemejan muchísimo a la realidad, pero por eso les digo, me estoy comiendo, usando simuladores y en esta modalidad, me estoy comiendo de que vean un montón de cuestiones que suceden, ¿sí? Yo no sé si ustedes le dijeron ya lo que es lo que son lenguajes de alto nivel, lo que es compilar un programa y demás. ¿Les dijeron eso? Bueno, eso ya lo van a empezar a ver más adelante, seguramente con la parte de programación. Sí lo vieron, no Ajá, mientan. Lo vieron en la clase anterior en programación cuando vimos el ciclo de desarrollo de un programa. Una parte del ciclo era la compilación. en la Estuve compi- en la clase. ¿Qué dijeron sobre la compilación? Así yo no meto la pata de lo que es programación, No, solo lo nombramos como parte del ciclo de desarrollo del del software. desarrollo de un programa. Bueno, cuando yo le doy al botón de simular y cuando ustedes lo conecten en realidad a la computadora y le den el botón, le den al botón del software de cargar al Arduino, el compilador lo que hace es leer de punta a punta el programa, ¿sí? Y vendría a ser la profe, en este momento el compilador, cuando uno lo empieza a compilar, se transforma en la profe de prácticas del lenguaje, ¿sí? Y vas viendo línea a línea, bloque a bloque, si hay algún error ortográfico, semántico en la escritura. Si hay algún tipo de error, va a dejar de compilar y te va a decir, che, en tal línea tengo un error. Hay veces que el error es muy común y te lo va a decir en qué te equivocaste, y hay veces que no te va a decir, te va a decir que hay un error. Hay compiladores de muy alto nivel que te tiran el lugar exacto y qué error cometiste, pero bueno, para el caso de Arduino no es así. Una vez que terminó de hacer esa corrección y de leer todo el programa, si está todo bien, yo no me olvidé de nada, está todo bien escrito y demás, va a generar un archivo, en este caso para lo que es Arduino, y lo va a convertir en este lenguaje propio que entiende el Arduino y se lo va a tirar en la memoria de programas que tiene el Arduino, ¿sí? Y ahí termina el trabajo de este compilador, ¿sí? Hay otros compiladores que lo único que hacen es chequear que el software esté correctamente escrito. Que no me tire problemas el compilador, muchachos, no dice que el programa mío haga lo que yo necesito. ¿Está claro? Puede no tirar error de compilación, pero puede ser que no haga lo que yo quiero. Ahí ya es un problema de cada uno de qué es lo que quiso escribir en el código.
¿Se entiende? Eso es un error de lógica. También lo vieron en la clase pasada. Ah, correcto, por eso no me quiero meter en las materias de los demás, pero compartimos un montón de cuestiones. Sí, el error de lógica de programa, muchachos, cuando ustedes empiezan a programar, yo lo que siempre les aconsejo es, antes de sentarse a programar, desarrollar el algoritmo, diagrama de flujo en mi época, flujograma, no sé cómo lo llama Madeleine, creo que lo llama algoritmo, ¿puede ser? Sí, algoritmo. 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 Bien. Independientemente si voy a programar en Python, Visual Studio, C, Arduino, lo que sea, se utiliza el mismo formato, el flujograma. El algoritmo siempre tiene que estar hecho antes de escribir el programa, ¿sí? Porque es una manera con diagramas de resolver casi todo lo que es la programación, ¿sí? Eso es algo que se había perdido, por suerte Madeleine lo rescató, lo que escribir Sí. el algoritmo. Así que bueno, Ellos lo hacen en PCInt. en PCInt, ¿con eso hacen el algoritmo? Sí. Ah. Ellos primero lo piensan en PCInt y después lo pasan a código. Bueno, acá si ustedes quieren, antes de escribir un programa en Arduino, podrían plantearse de usar el PCInt para escribirlo. Para lo que es salida de datos, acá se utilizaría en flujograma el rectángulo, ¿sí? Porque es un proceso. Creo que así lo tiene el PCInt, si mal no me equivoco. Bien, muchachos, ¿quieren empezar a hacer algún tipo de preguntas o demás? ¿Tiene fecha de entrega de sus trabajos? La verdad que deberían tener una semana, más no, pero bueno, chicos, yo no, mientras los vayan haciendo, vayan preguntando, yo no me voy a poner muy pesado con el tema de las entregas, porque yo sé que ahora se sumaron las otras materias, pero necesito que vayan haciendo, necesito que pregunten, ¿sí? ¿Vas a seguir subiendo trabajos? Sí, yo voy a seguir subiendo trabajos, posiblemente ya la semana que viene tengan una nueva parte de Arduino, ¿sí? Ok. Lo que pasa es que yo fíjense que les dije vamos a hacer una clase de preguntas y respuestas, pero en el campus yo ya subí las clases en realidad. Fíjense que tienen toda la clase armada en video, la tienen en apuntes y por último tienen el trabajo práctico. Me vi los dos videos. ¿Los entendiste, Lautaro? Sí, por lo menos. Bueno, Algo. por eso pregunto, porque la intención es que ustedes aprendan. ¿Sí? Bien, y alguno me puede decir, vamos a volver a compartir la pantalla, a ver dónde tengo el botonito, acá está, pantalla completa, compartir. El último punto del trabajo práctico, el ejercicio número 3, me dice, deberás realizar el diseño de una baliza electrónica automatizada con Arduino. ¿Alguno entendió lo que es una baliza? ¿Dónde encuentran ustedes una baliza? ¿Es la de la policía, por ejemplo? Sé que es una baliza. Sé que es una baliza. Sí, en el lavarropa. Ah, Se prende y apaga. Me prende ya para... Sé que es una baliza, pero no sé que es una baliza automatizada o algo así. la automatizada es porque yo no tengo que hacer nada. Yo puedo construir una baliza en mi casa. Te parás en tu pieza y agarrás la tecla de la luz de tu pieza y prendés la luz y la apagás. La prendés y la apagás. Una baliza, ustedes tienen balizas en los autos, chicos. Tiene un botón generalmente que tiene un triángulo rojo que cuando lo presionan, las luces de adelante y de atrás del auto, y creo que la de los costados también, parpadea. Se prende y se apaga, ¿sí? Otra baliza pueden tener acá no la van a ver porque en Tierra del Fuego no hay ferrocarriles, pero cada vez que vean una vía, fíjense que hay una lamparita, perdón, hay un casco con dos lámparas, que una se prende, la otra se apaga, la que primero se prendió se apagó y se prendió la segunda y así continuamente. Automatizada es justamente con Arduino porque la vamos a programar para que no haya ninguna intervención humana, ¿sí?
Fíjense que también les pido 2 diodos LED. En el hardware que yo les mostré recién, en este de acá, vamos a detener la simulación vieja. ¿Qué reforma habría que hacer en el hardware para que lo podamos usar a este circuito para utilizarlo de baliza? Habría que cambiar solo el programa. ¿Quién más opina lo mismo? Solo porque se supone que tiene que, no se tiene que juntos. Sí. Sí, el hardware es exactamente igual, ¿sí? Lo que tengo que cambiar es justamente la programación. La idea es que prenda el diodo 1, que fíjense que acá yo tengo otra herramienta que se llama anotación, que la vamos a utilizar cuando me dé bolilla. Me parece que se plantó. Se retiró. Ahí está. Esta es para escribir, para hacer anotaciones, ¿sí? Yo lo que voy a escribir acá es diodo 1, para que ustedes no se pierdan con la parte de programación. Voy a llamar otro más acá y le vamos a escribir diodo 2. Bien, vamos a reformar entonces el código. Vamos a tirar todo lo anterior a la basura y vamos a ir al bloque de salida. Vamos a recordar cómo tenían que estar prendidos y apagados. Tienen que encender y apagar de maneras opuestas. Cuando un diodo está prendido, el otro permanece apagado. Esta situación se mantiene indefinidamente. Los tiempos de los diodos aparecen encendidos y apagados cada 1 segundo. Entonces, bien, tengo que llamar a un definir pasador para el puerto 2. Lo vamos a dejar en alto, es decir, que mando un 1 y lo prenda al diodo. Vamos a definir otro pasador más con el puerto número 3, donde tengo puesto el diodo número 2. Lo vamos a poner en baja porque ese tiene que estar apagado. Tengo que esperar, o sea que voy a ir a control, esperar 1 segundo. Lo voy a dejar habilitado en 1 segundo. Y vamos a llamar a definir pasador nuevamente. El diodo 2 yo lo había prendido primeramente. Bueno, ahora el puerto número 2, el diodo 1, lo tengo que apagar. Lo voy a poner en baja. Voy a volver a definir un nuevo pasador con el diodo número 2 que está en el puerto número 3 y lo voy a dejar en alta. Y por último tengo que volver a esperar 1 segundo para que esta secuencia esté completa y se repita indefinidamente. Esto ya es todo mi software. Prendo uno, apago el otro, espero 1 segundo, apago el primero, prendo el segundo, espero un nuevo segundo y esto se repite indefinidamente. Ahora lo vamos a probar. Y cuando tenga ganas la conexión, que empiece el ballet cósmico. Ahí está. Fíjense que, ¿ven cómo se prende y se apaga? No era más que eso el trabajo práctico. Pero había, Pre- creo, si no me acuerdo, que había un punto que es lo mismo que este, pero que tiene que durar más tiempo, ¿no? No te entendí. A ver, repetime. Creo, no sé si tengo mala memoria, que creo que había un punto que es lo mismo que este, pero que dura más tiempo. No, eso es el primer punto. Que tenías que hacer la simulación que yo te di de ejemplo con más tiempo.